Saludos, buenas noches. Un día más le damos la bienvenida a esta línea abierta que cada sábado abrimos para todos ustedes y para compartir un ratito con el alcalde de Benalmádena para hablar de los asuntos que tienen que ver con el municipio. Víctor Nava, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Siempre la pregunta para comenzar. Semana importante y además con un pleno extenso, con muchos puntos que se han debatido. Sí, siempre final de mes son semanas muy intensas de trabajo porque además, como bien dices, tenemos pleno y es donde se llevan la mayoría de asuntos que hemos estado trabajando durante todo el mes, ¿no? Y además ha sido un pleno con 50 puntos, ¿no? Donde ha habido preguntas, donde ha habido gestión, donde hemos dado cuenta de muchas iniciativas que hemos puesto en marcha y donde el pleno ha sido condensado porque además fue algo que hablamos en la Junta de Portavoces, en no alargar demasiado las mociones y en que los debates fueran lo más condensados posible, ¿no? Y lo hemos intentado y se ha reducido mucho el tiempo, pero aún así hemos estado pues desde las 9:30 hasta las 2:15, 2:20, pues casi 5 horas de pleno intenso sin levantarnos ni para ir al baño, ¿no? Que no es poco. Que no es poco, que no es poco. Pero, ¿algún punto especial en el que se ha quedado más contento el alcalde? bueno, muchos puntos, ¿no? La verdad que ha sido un pleno bastante denso de contenido, ¿no? Y, hombre, especial para mí ha sido el segundo punto del orden del día, ¿no? En el que hemos nombrado hijo predilecto a título póstumo a Alejandro Ortiz, ¿no? Que además de amigo, pues fue compañero de partido y es una persona muy querida en Benalmádena, que además es un referente y un ejemplo, ¿no? Para toda la ciudadanía, ¿no? Entonces era de justicia que el Pleno se pronunciara sobre la posibilidad de hacer algún tipo de honor o distinción, ¿no? Por su trayectoria y por lo que ha hecho y por su legado y por su memoria hacia Benalmádena, ¿no? Recordemos que Alejandro Ortiz perdió la vida hace muy poquito tiempo, concejal del ayuntamiento, una persona bueno, pues dedicada, y te lo estamos viendo en las imágenes, dedicada a hacer el bien a los demás porque era su profesión, y aparte también, bueno, pues una persona joven, motero, o sea que tenía muchos argumentos. Sí, no llegó a ser concejal, pero sí lo llevé en la lista conmigo en 2015 y hubiera sido posiblemente en 2023, porque era una persona a la que le apasionaba la política y de hecho formaba parte de la ejecutiva local del PSOE de Benalmádena, y las discusiones con él, quien lo conocía sabía que era bastante terco y que defendía con vehemencia siempre sus postulados y sus posiciones, ¿no? Pero tenía un corazón enorme. Alejandro ha salvado muchísimas vidas y a veces hasta fuera de su trabajo, porque se implicaba y era capaz de lo mejor por ayudar incluso hay casos y anécdotas, ¿no? de amigos y de conocidos en común, ¿no? Que incluso cuando le iba a dar el alta en el hospital porque había tenido algún problema y parecía que todo iba bien, él se empeñaba en que le hicieran una segunda prueba y en algún caso salvó alguna que otra vida además, ¿no? Lo cual da un talante, una imagen del talante que tenía y de lo implicado que estaba con la ciudad, ¿no? Luego además formaba parte de las AMPA, estaba pues empeñado en que hacía falta un nuevo instituto, también estaba implicado en el deporte, y luego él tenía un reto que era convertir a Benalmádena en una ciudad cardiovascularmente segura, ¿no? Él hablaba de que había que tener estos aparatos que sirven para cuando te da un paro cardíaco, ¿no? Reactivar desfibrilador. Efectivamente, ¿no? Pues que había que tener uno en cada farmacia y que había que tener uno en cada instalación municipal, en los polideportivos. Estaba siempre empeñado en que la salud era un elemento importante. Y luego era bastante crítico también con el funcionamiento de las instituciones y que hacía falta más medios para la sanidad. La verdad que era una persona muy, pero que muy comprometida, ¿no? Yo creo que eso le venía también en parte de familia. Su tío, Javier Ortiz, fue alcalde de Benalmádena, profesor y director del Miguel Hernández durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, de familia le venía esa pasión por la política, esa pasión por trabajar hacia los demás y ese compromiso que tenía para todos los demás, ¿no? Yo siempre digo, Alejandro era incombustible, ¿no? Siempre sacaba tiempo donde los demás no encontrábamos, ¿no? Y era una persona muy querida, ¿no? Muy querida por toda la ciudadanía, ¿no? De ahí que este título de hijo predilecto a título póstumo pues sea muy merecido y un reconocimiento que le hace el ayuntamiento, pero que le hace el pueblo de Benalmádena a una persona tan involucrada y que hizo tanto por este municipio. Sin duda merecidísimo, ¿no? Y además se ha ido antes de tiempo, por eso consideramos que era importante que su memoria perdurase
en la ciudad que le vio crecer, ¿no? Y para ello, qué mejor que dotarle de este honor, ¿no? Que es ser hijo predilecto, ¿no? No hay muchos hijos predilectos en Benalmádena, ¿no? Y que ello culminará además, cuando el expediente esté finalizado, en que posiblemente alguna infraestructura de Benalmádena, ya sea alguno de los centros de salud o alguna instalación deportiva, lleve su nombre, ¿no? O incluso, quién sabe, a lo mejor el instituto de secundaria, ¿no? Por el que él también peleó muchísimo dentro de las AMPAs, ¿no? Pues algún tipo de infraestructura de este tipo llevará el nombre de Alejandro Ortiz, ¿no? Y será un reconocimiento a su legado, a su memoria y al tiempo que le dedicó a Benalmádena, ¿no? Y creo que es un homenaje muy bonito además para sus hijos cuando se hagan mayores, ¿no? Y para su mujer, ¿no? Que no le está pasando nada bien, sin duda. Pues ahí está ese tema tan bonito para Alejandro Ortiz. Hablamos ahora de otros temas, alcalde, porque ya lo comentábamos en otros programas que hemos compartido, aquella denuncia que se llevaba a cabo contra los altos cargos del puerto, y finalmente parece que se ha archivado la denuncia. Lo comentábamos, que no tenía quizás ningún fundamento esa denuncia, y finalmente se ha archivado. Bueno, ¿te acuerdas, Ana? Creo que fue hace un mes y medio, ¿no? En tu programa, precisamente, cuando hablábamos y ponía ese ejemplo, digo, es que para poner una denuncia primero tiene que abrirse algún tipo de diligencia o omitirse trámite, ¿no? Eso de irse al juzgado y que te pongan un sello y decir que la concejala, el gerente y un trabajador público son unos corruptos, me parecía fuera de lugar, porque es llevar la política no solo a judicializarla, sino al puro fango, ¿no? Porque no había nada más allá de... Ahora, cuando hemos tenido acceso a la denuncia, ¿no? Una vez que se ha archivado, lo que hemos descubierto es que la denuncia se puso sin ningún tipo de pruebas. Yo recuerdo cuando yo hice oposición entre el año 2012 y 2015, yo denuncié políticamente muchas situaciones que ocurrían en Benalmádena, ¿no? El comedor social, asuntos sobre la gestión del puerto deportivo, pero no tenía pruebas porque no me dejaban acceder a esas pruebas, ¿no? Entonces lo dediqué a la denuncia política, y cuando pude tener acceso a esas pruebas, pues hemos denunciado a los juzgados, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es escuchar un rumor, redactar una denuncia, irte al juzgado y antes siquiera de que se admita a trámite, salir en prensa diciendo que has denunciado al ayuntamiento porque son unos corruptos. Y eso es lo que ha hecho prácticamente el Partido Popular y el señor Lara, ¿no? Porque aunque el señor Lara no haya firmado la denuncia, sí que se ha hecho eco y la ha amplificado oportunamente cuando lo ha visto necesario, ¿no? Y me parece que es de muy mal gusto, ¿no? Porque la honorabilidad de esas personas, la reputación y el prestigio que tenían, ¿quién lo repone ahora? Porque el daño está hecho. Que se haya archivado, ha salido en prensa un día, un minuto, pero que había una denuncia puesta, desde luego el PP se dedicó, el PP y Vox, porque son los dos los que firmaron la denuncia, se dedicaron a amplificar ese ruido mediático, ¿no? Y hay gente que decía, pues algo está pasando en el puerto cuando se habla, y realmente no estaba pasando nada, ¿no? Llegaron a decir incluso que nos habíamos financiado ilegalmente el Partido Socialista de Benalmádena porque había un sobrecoste en un contrato. Y ahora, cuando tenemos acceso a la denuncia, lo que dice es que un contrato donde había un error y que al final hubo que aumentar el gasto, pues que a lo mejor era para pagar la campaña del PSOE, pero así, sin más, sin ningún tipo de prueba. Y me parece muy fuerte. Y me parece muy fuerte porque, además, creo que no es el tiempo de eso ahora mismo, ¿no? Está feo judicializar la vida política en cualquier ámbito, ¿no? Pero precisamente ahora, cuando nuestros vecinos tienen dificultades para llegar a final de mes, cuando las empresas lo están pasando mal, cuando hay familias que no pueden llenar su nevera o que no tienen para llevarse un jornal digno a su casa, hablar de corrupción, además sin pruebas, pues me parece de muy mal gusto. Y me parece no solo de muy mal gusto, sino que cuando tenemos que estar unidos y tenemos que colaborar las fuerzas políticas, que alguien me explique a mí ahora con qué confianza me puedo sentar yo con este señor a llegar a algún tipo de acuerdo que sea beneficioso para la ciudadanía, cuando sé que a las primeras de cambio, cuando no le interese lo que estamos aprobando, como no tiene argumentos políticos, se vaya al juzgado, y aunque sea mentira lo va a denunciar. Esta es la talla política que tenemos en Benalmádena, ¿no? Y lo digo cabreado e indignado porque creo que no nos merecemos esto. Creo que era un momento de unidad, de colaboración, de cohesión política en la ciudad, y trabajar todos unidos, pues, para sacar adelante la situación que tenemos en el ayuntamiento. Y en lugar de eso, nos encontramos una fuerza política y un portavoz que lo que prefieren es olvidarse de todo eso y coger y empezar a poner denuncias, ¿no? Que son 4 denuncias las que llevamos puestas por el Partido Popular en los últimos tiempos, ¿no? Que denunció la aprobación definitiva del presupuesto municipal de este ejercicio 2020, ¿no? Con el único afán de torpedearlo, ¿no? De que no se pusiera en práctica, ¿no? ¿Y qué objetivo tiene
torpedear un presupuesto, ¿no? Que no lleguen las ayudas a la gente, ¿no? Y ahora estamos viendo algo parecido, ¿no? En el ámbito estatal, ¿no? Pero poner una denuncia, porque yo lo tenía claro, yo cuando ponía una denuncia estaba en la oposición, yo no me iba a los medios de comunicación, yo esperaba. Y cuando el juez decía, venga, hay indicios, se abre la causa, vamos a obtener diligencia, entonces me iba a la prensa y decía, oye, que aquí el juez ha dicho vamos a investigar y tal, pero aún así la presunción de inocencia que vaya por delante. Pero es que en este caso es que ni siquiera se han llegado a abrir diligencia, es que ni siquiera se han metido a trámite. Y antes de eso ya estaba en prensa diciendo que había una denuncia, ¿no? ¿Qué objetivo tiene ese? Denostar, ¿verdad? Y ahora me pedirá la ciudadanía, me pedirá él, o dirá el día de mañana, que es que este gobierno no se quiere sentar con él a adoptar medidas o a llegar a acuerdos. Es que no es una persona válida ya para sentarse con él. No nos podemos fiar de él, por lo que ha demostrado estos días, ¿no? Habría que hacerse dos reflexiones con este tema. Por un lado, me hago la reflexión de que ahora hay que pensar en lo importante, y me parece que esto, pues, para ellos lo será, pero me parece que para los vecinos y el municipio no es importante. Y por otro lado, cabría una reflexión en cuanto al tema judicial. Admitimos cualquier cosa, o sea, podemos presentar una denuncia de cualquier cosa, podemos presentar una denuncia sin tener unas pruebas. Parece que ahí hace un poquito de aguas, ¿no? El que uno pueda ir a un juzgado y presentar la denuncia, como si mañana voy yo y digo que el alcalde me ha robado. Efectivamente, yo siempre entendí que no, que había que tener pruebas para presentar una denuncia, ¿no? Pero parece que no, parece que cualquier código deontológico que hubiera en la política en Benalmádena salta por los aires, ¿no? Que ya eso no importa, ¿no? Pero es más, es que me parece una falta de respeto enorme hacia la justicia. Creo que la justicia está para causas reales, ¿no? Y no para hacerle perder el tiempo en tonterías, ¿no? Y luego, como he dicho, en un momento en el que los ciudadanos lo están pasando mal, creo que las fuerzas políticas, la corporación, tenemos que dar imagen de trabajo en equipo, ¿no? De ayudarnos, ¿no? Y oye, evidentemente la oposición está para criticar al gobierno, pero cuando hagamos algo mal, que nos critiquen desde la óptica política, ¿no? Pero no, como no puedo criticar, me voy al juzgado y la pelota es mía, si no me la llevo, o si no me gusta la partida rompo la baraja, ¿no? Que es un poco lo que está haciendo el Partido Popular, porque es muy difícil ahora sentarse con ellos pues para negociar absolutamente nada, para acordar sobre qué, si ya te están demostrando que a la mínima de cambio te llevan a un juzgado, ¿no? Y es muy doloroso porque luego son personas con las que vas a trabajar a diario y con las que ya no existe apenas feeling ni confianza, y es por ello. Y alguien me decía, bueno, pero a lo mejor cuando lo veas por la calle os podéis saludar y tal, y dar... Es que no me sale ese cinismo, es que es una persona que nos ha denunciado en un juzgado. Cuando tú denuncias a alguien en un juzgado es porque tienes pruebas, ¿no? Y porque crees que esa persona está haciendo algo mal, ¿no? Y nadie, no es un plato de buen gusto verte en las portadas de los periódicos denunciado porque luego al final es una chorrada, ¿no? Como pasó con lo del tuit. Sí, pero queda el nombre ahí y queda la denuncia. Es que yo esta semana he tenido que ver que salía, y además oportunamente amplificado en un medio de comunicación, pues que yo había hecho un fraude electoral y que había ganado las elecciones porque había cometido un fraude electoral, y el propio portavoz del Partido Popular decía, es que hace cualquier cosa por agarrarse a un sillón. Y la realidad es que nos equivocamos y pedimos el voto en un momento que no había que pedirlo, única y exclusivamente en un tuit que estuvo en las redes sociales una hora, que cuando nos dimos cuenta lo quitamos, y que no es un fraude electoral, que es una falta que al final tendrá una denuncia, o sea, tendrá una multa y la pagaremos la multa, y que pedí disculpas nada más. Pero de ahí un fraude electoral, por eso digo que las cosas en su contexto y todo lo demás ganas de hacer daño, ¿no? Por eso es muy difícil luego poder llegar a acuerdos con y además Popular, es que ¿no? Queda eso, porque precisamente estaba grabando yo un programa de otro sitio y me comentó alguien hablando de Benalmádena y tal, me decía, sí, ese es el alcalde que hizo el fraude electoral. O sea, que la gente se queda con eso. La gente manipulamos las papeletas, ¿no? O las urnas, sí, ¿no? Y entonces, claro, queda la noticia queda ahí, y ahora después para explicarlo es mucho más complicado explicarlo a todo el mundo. Claro. Pero hablemos de cosas más positivas, alcalde, y vayamos a hablar de algo que le beneficia a los ciudadanos y que le beneficia a los vecinos de Benalmádena, que quizás le interese mucho más, y es que ya se han recogido esas solicitudes que han presentado las empresas de Benalmádena para el plan Reabre, y ya estamos estudiando y ya se saben cuántas lo han presentado.
Bueno, sí. De momento se presentaron unas 629 empresas y aproximadamente el 50% de ellas van a recibir la subvención, ¿no? Yo hablaba con representantes de la agencia IDEA, ¿no?, que es una de las agencias que tiene la Junta de Andalucía para otorgar subvenciones, y me decía que la media de subvenciones cuando hay una convocatoria es del 50% de beneficiarios, con lo cual estamos más o menos en las cifras normales de cualquier subvención, ¿no? Me gustaría que todo el mundo pudiera optar a ella, pero en las bases se pedían una serie de requisitos, se pedía estar al corriente tanto con la Seguridad Social como con Hacienda, con los impuestos municipales, ¿no? Y se pedía que las empresas tenían que tener su domicilio fiscal en Benalmádena, ¿no? Y esos son, digamos, los puntos en los que más incumplimiento ha habido, ¿no? Por eso muchas de las empresas que se han quedado fuera es porque tenían algún tipo de deuda y no se encontraban al corriente, o porque resulta que su domicilio fiscal se encontraba a lo mejor en Torremolinos o en Málaga, ¿no? Nosotros ahora hay un plazo de subsanación abierto, vamos a intentar que subsane el mayor número de empresas posible, y a partir de ahí pues lo que damos es una ayuda entre 3.000 a 7.500 euros, ¿no? Son 3.000 euros por autónomo, y a partir de ahí 500 euros por cada trabajador que mantengas en plantilla hasta un máximo de 9 trabajadores, ¿no? Con lo cual es una ayuda, creo, bastante generosa. De hecho, hace unos días veía un colectivo de Marbella que hablaba precisamente en un medio de ámbito provincial, y decía, y ponía como ejemplo a Benalmádena y a Níjar, ¿no?, como dos de los municipios que habían puesto sobre la mesa ayudas importantes para sus autónomos y micropymes, ¿no? Y a la vez que hablaba de esto, pues reprochaba al Ayuntamiento de Marbella que no habían sido capaces de poner una sola ayuda para autónomos, ¿no? A mí no me gusta compararme, ¿no? Y entiendo que tenemos que hacer lo que podamos desde Benalmádena, pero creo que la línea Reabre, la convocatoria Reabre, es una convocatoria bastante generosa si la comparamos con otras administraciones, ¿no? Y que va a permitir a muchas empresas pues un balón de oxígeno en un momento complicado, ¿no? Y ojo, somos conscientes de que los 3.000 o los 7.500 euros que aporte el Ayuntamiento de Benalmádena a una empresa no la va a salvar de la situación de crisis, ¿no?, ni de la situación de ruina, ni de la situación en la que nos encontramos, pero sí es un balón de oxígeno, ¿no?, sí es un poco de aire en un momento que lo necesitan, ¿no? Y como he dicho, estas ayudas, las bases se redactaron en mayo de 2020, pensamos en aquellos momentos que había que ayudar a las empresas que habían sido obligadas al cierre. En ningún momento contamos con empresas en las que se había reducido su facturación, no contamos con empresas de nueva creación, no contamos con emprendimientos, no contamos con la creación de empleo, ¿no? Y se hizo unas bases contando con lo que en aquel momento pensábamos que era necesario. ¿Qué ocurre? Que las bases se hacen en mayo, la convocatoria se hace en septiembre, y que ahora cuando se van a dar las ayudas estamos en noviembre, y resulta que el contexto es otro. Ha cambiado. No es muy diferente al que había, pero ahora sí hay otro tipo de empresas que también lo están empezando a pasar mal y no están incluidas en la convocatoria del Reabre, ¿no? Por eso el compromiso de este equipo de gobierno, como dije, no era solo pagar aquellas solicitudes, ¿no?, hasta que se agotara la partida de subvenciones, sino todas las solicitudes que cumplan con los requisitos van a recibir la ayuda, ¿no? Y tan pronto liquidemos esta subvención, para febrero o marzo convocar una segunda línea de ayudas a través del Reabre, donde abriremos el espectro de empresas beneficiadas y donde quizás sean otros los requisitos, ¿no? A lo mejor los requisitos ya no es mantener la plantilla, a lo mejor los requisitos es creación de empleo, ¿no? O a lo mejor el requisito es simplemente abrir las puertas, ¿no? No mantener la actividad, ¿no? A lo mejor no es como ahora, que tiene que ser mantener la actividad y mantener los empleados, ¿no? Por eso digo que esto está cambiando, Claro. la pandemia y la crisis económica van evolucionando, ¿no? Somos sensibles, somos empáticos, pero es verdad que las administraciones, la institución, el ayuntamiento, no se mueve a la velocidad a la que cambia el día a día a consecuencia de la pandemia. Y luego una cosa importante, que el otro día se lo trasladé a los comerciantes en una reunión que tuve con ellos, y es que, sobre todo para que lo entiendan también los vecinos y vecinas, ¿no?, Benalmádena es una gran comunidad de propietarios, ¿no?, y el ayuntamiento es la presidencia de esa comunidad, ¿no?, la presidencia de la comunidad de propietarios, y desde el ayuntamiento, desde la presidencia, podremos pues arreglar las escaleras, pintar el portal, podremos arreglar el ascensor, podremos mejorar la piscina, arreglar el jardín, pero no podemos hacernos cargo de la hipoteca de todos los vecinos del bloque. Claro. Eso no podemos hacerlo. Se puede ayudar, pero se no. puede ayudar, y esto lo digo porque de algunas fuerzas políticas, quizás porque no tengan experiencia de gobierno,
pues se nos pide prácticamente que nos hagamos cargo de las hipotecas de todos los vecinos del bloque, y eso es prácticamente imposible. Un ayuntamiento tiene la capacidad que tiene, y dentro de la capacidad que tenemos como ayuntamiento, le puedo decir a mis vecinos y vecinas que estamos reconocidos en el ámbito provincial, tanto nosotros como Mija, por las ayudas que estamos otorgando, ¿no? Hablábamos de que se habían presentado más de 600 solicitudes. ¿A cuánto vamos a poder atender dentro de los parámetros que ha marcado esta convocatoria? Bueno, en la primera revisión han sido más de 250 empresas las que cumplen con los requisitos, ¿no? Hay un periodo de subsanación. Yo creo que vamos a llegar a las 300 y poco empresas beneficiadas, ¿no? Que, como he dicho, se sitúa en el ratio del 50% de beneficiados de una ayuda, ¿no? Yo al principio me parecía poco, ¿no? Me hubiera gustado que el 100% claro. de los solicitantes hubieran obtenido la ayuda, ¿no? Por eso llamamos a la agencia IDEA, ¿no? Para que ellos de alguna forma pues nos fueran contando cómo ellos hacen para... Y me dijeron que es que sus ratios, y hablamos de la agencia IDEA, que es la agencia de innovación que tiene la Junta de Andalucía, ¿no? Que ayuda a empresarios, nueva creación, emprendimiento, y ellos me dicen que empresas que están muy acostumbradas a concurrir a convocatorias públicas, a veces se quedan fuera porque tienen algún recibo pendiente o porque no han cumplido con alguno de los requisitos, ¿no? No es fácil acceder a una subvención. No obstante, esta primera convocatoria nos ha servido de experiencia para la segunda, ¿no? Y todo aquello que ha podido ser cortapisas de cara a que alguna empresa pueda obtener, ¿no? Y hablo de casos concretos, ¿no? Por ejemplo, empresarios que tienen su actividad comercial o empresarial en Benalmádena, pero que sin embargo, ellos no eran conscientes, tenían su domicilio social en Málaga, ¿no? O en Torremolinos, y me dice, oye, yo llevo 10 años trabajando en Benalmádena, tengo una cafetería, tengo 10 trabajadores y resulta que no me puedo beneficiar porque mi domicilio social está en Torremolinos o está en Málaga, ¿no? Y es verdad que cuando se hicieron las bases en mayo, pues se primaba que tenía que ser domiciliado socialmente o domiciliado fiscalmente en Benalmádena, ¿no? Para que no vinieran empresas de fuera a concurrir, ¿no? Entonces, todas estas circunstancias las vamos a refinar ahora, ¿no? Y en base a esta experiencia que hemos tenido, vamos a tratar de ampliar ese espectro y de que más empresas puedan concurrir. Evidentemente, y esto ya lo cuento aquí también, las ayudas son limitadas, no son ilimitadas, ¿no? Yo no tengo una bolsa de millones a cascoporro ahí. Y la máquina de hacer dinero, que no la hemos comprado Entonces, todavía. pues habrá una partida. Lo que sí vamos a baremar es una mayor puntuación a aquellas empresas, autónomos, micropymes, que no hayan podido concurrir a la primera línea de ayuda, ¿no? Todas van a poder concurrir, ¿no? Incluso si te has llevado ya en la primera convocatoria una ayuda, puedes concurrir a la segunda. Pero vamos a intentar que quien no ha podido concurrir a la primera tenga más puntos que el que sí concurrió a la primera, ¿no? Que luego resulta que hay suerte y se le puede dar a todo el mundo, pues se le da a todo el mundo de nuevo, ¿no? Pero si la demanda es muy grande y no tenemos capacidad económica, pues habrá que dar hasta donde lleguemos, priorizando en quienes no han recibido nunca una ayuda. Y como he dicho, teniendo claro que somos una comunidad de propietarios y que lo que tenemos es la presidencia de una comunidad de propietarios, que no podemos pagar la hipoteca de cada vecino del bloque, ¿no? Pero vamos a intentar ayudar, ¿no? Con ese balón de oxígeno, esa pequeña ayuda, que sirva pues para que el empresario que reciba la ayuda, pues que pueda pagar a lo mejor ese mes los seguros sociales, o que pueda dar una pequeña ayuda a sus trabajadores, o que pueda pagar alguna factura pendiente, ¿no? O los tributos municipales, pero es una ayuda, ¿no? Y si a eso le sumamos la ayuda de la Junta de Andalucía o las ayudas del Estado, pues a lo mejor entre todos encontramos un salvavidas para llegar a la próxima primavera o al verano, cuando habrá ya una vacuna y recuperemos cierta normalidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Hablábamos ayer en el programa, ya estamos aquí con la presidenta de la Asociación de Comerciantes de Benalmádena, y nos decía que en torno a un 30% de los comerciantes habían tenido que cerrar por este problema que estamos teniendo, por lo tanto un 70% sigue trabajando. ¿Qué valoración hace el alcalde de esto? ¿Cree que ese 30% está bien teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando? Quizás estas ayudas están favoreciendo a todos los comerciantes para que no tengan que cerrar sus comercios. Bueno, evidentemente no está bien. Yo quisiera que no cerrara nadie, ¿no? Claro. Un 30% es una cifra terrorífica, ¿no? Yo el otro día estuvimos reunidos con la Asociación de Comerciantes, les traté de lanzar un mensaje de optimismo, ¿no? Porque es cierto que la crisis económica ha venido para todo el mundo, pero es pasajera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aplazar las obligaciones más inmediatas y tratar de aguantar en base a las ayudas que nos vayan llegando de un lado y de otro hasta atravesar este mar embravecido y llegar a la siguiente orilla, ¿no? Y a partir de ahí empezar a crecer, ¿no? Pero es verdad que hasta que llegamos a ese momento, pues hay empresas que tienen más dificultades que otras. Evidentemente, la empresa que le haya pillado el pie cambiado,
que esté en ese momento de expansión y esté dependiendo de financiación ajena, dígase bancos, instituciones financieras, ¿no? O las empresas que no tuvieran una buena salud económica, pues en estos momentos han sufrido las consecuencias, ¿no? Claro. Y yo hablo de empresas, por ejemplo, y tengo un amigo, ¿no?, que le pilló con 2 restaurantes abiertos. Él tenía uno y abrió 2 más el año pasado, y evidentemente no había terminado de pagar todas sus hipotecas, ¿no? Y les ha pillado mal, pues ¿qué ha hecho? Ha tenido que cerrar esos 2 restaurantes. Pero aquí también es importante digamos, la valentía del empresario Sí, arriesgarse un poquito a aguantar. aguantar o ser lo suficientemente listo como para saber parar en un determinado momento, ¿no? Cuando no puedes con todo, a lo mejor tienes que dividir, ¿no? Ya. Y esto es lo que ha hecho este empresario del que os hablo, ¿no? Pues ha tenido que cerrar uno de los restaurantes para poder aguantar con el otro. Pero bueno, a él era una circunstancia un tanto especial por lo que he dicho, porque le pilló justo 6 meses antes abriendo en otro sitio y no había amortizado esa inversión cuando nos metí en plena pandemia, ¿no? Pero lo que sí es cierto, y fue el mensaje de optimismo que le lancé a los empresarios, es que los hoteles en la Costa del Sol no están en venta, que los fondos de inversión vienen a la Costa del Sol, los fondos buitre, a comprar gangas, y no han encontrado ninguna, ¿no? Y yo hablando con hoteleros que lo están pasando bastante mal, y están dispuestos a aguantar. Y esa frase o esa palabra que ahora está tan de moda, la resiliencia, están dispuestos a adaptarse. Porque como bien dicen en muchas ocasiones, la mejor inversión que hay hoy por hoy en el mundo es un hotel en la Costa del Sol. Solo hay que esperar a que llegue ese momento. Y ahora hago una reflexión, porque mucha gente dice, bueno, pues a lo mejor si no fuésemos tan dependientes del turismo, pues a lo mejor resulta que tendríamos menos crisis. Pero es que esta crisis es que afecta a todos los ámbitos. Es que si en Benalmádena, en vez de tener hoteles, tuviéramos una fábrica de coches, es que nadie compra coches tampoco ahora. Claro. La situación de crisis es enorme, ¿no? O si tuviéramos una fábrica de zapatos, pues que la gente también está ahorrando en cosas y en necesidades básicas, ¿no? De hecho, leía el otro día en El Economista que el ahorro de las familias ha crecido, no solo en España, sino en Europa, ¿no? Sí. La gente apalanca, la gente no quiere gastar, tiene miedo, ¿no? Porque hay un horizonte de incertidumbre, ¿no? En el momento en el que todo empiece a relajarse, tengamos la vacuna y veamos cierta confianza, ese ahorro va a servir para impulsar la economía, ¿no? Y precisamente en ese artículo de El Economista decía que uno de los lugares del mundo donde más rápido podíamos salir de la crisis era España y el sector turístico, ¿no? Porque es verdad que la gente, una de las cosas que quiere hacer apenas se pueda es viajar, y España sigue siendo hoy por hoy el segundo receptor de turistas y visitantes del mundo entero, ¿no? Por su seguridad, por su clima, por su infraestructura, y luego tenemos otra potencialidad. Tenemos, al menos en la Costa del Sol y sobre todo en Benalmádena, hablamos de 2 centros de salud, un consultorio, un hospital privado y un hospital público. Eso hoy por hoy es una garantía para quien quiera viajar y hacer. Tenemos una infraestructura sanitaria que dan garantía y dan tranquilidad, ¿no? Aparte de ser un lugar seguro, cerca del aeropuerto, bien comunicado, con buena climatología, abierto todo el año. Entonces le lancé ese mensaje de optimismo al sector empresarial de que había que aguantar hasta que llegara la primavera y a partir de ahí tratar de salir a flote con la mayor de las fuerzas posibles, ¿no? Se habla de que vamos a salir fortalecidos de todo lo que está ocurriendo y esperemos que sea así. Bueno, el ahorro alcalde también puede servir para que ahora en Navidad se potencie un poquito más el gasto con ese ahorro que hemos tenido en estos meses y que a lo mejor la Navidad sea mejor para los comerciantes. Entiendo que sí, de hecho no se ha cerrado definitivamente en un confinamiento, pues precisamente pues para que la gente pueda gastar un poquito, y desde aquí pues hay que hacer un llamamiento, ¿no? A quien pueda, pues que gaste, porque ese gasto, ese consumo, al final es lo que permite mover la economía, ¿no? Lo que no podemos pedirle más capacidad de gasto es a quien no tiene. Claro. Pero hay muchas familias y muchas personas que están bien situadas, pues vamos a pedirle que gasten un poquito, ¿no? Y que salgan y que dentro de las restricciones que tenemos, ¿no? Pues si vamos a un restaurante, pues es verdad que habrá un aforo y no podremos salir de momento más allá de las 6 de la tarde, ¿no? Pero si podemos salir, salgamos, ¿no? Y hagamos un poquito de gasto, ¿no? Y seguimos también trabajando en la mejora de las instalaciones, las infraestructuras y de, bueno, lo que es el municipio en general. Se están haciendo mejoras en el paseo marítimo y además aprovechando con un plan de empleo que ha puesto en marcha el ayuntamiento, por lo tanto estamos dando trabajo y arreglando nuestra ciudad. Sí, bueno, estamos aprovechando, es verdad que y además lo hablamos en el pleno esta semana. Benalmádena, hoy por hoy uno de los ayuntamientos que más implicada está
con sus vecinos en esta situación de crisis económica derivada de la pandemia, ¿no? Y digo esto porque alguien me comparaba, ¿no? Pues mira, Estepona pone en marcha un bono, ¿no? Un bono para ayudar a las familias, ¿no? Y eran 50.000 euros, ¿no? Del presupuesto. Y yo decía, pues no es nada si comparas lo social Benalmádena con Estepona. En Benalmádena hemos puesto en marcha un plan de empleo que va a suponer 1,5 millones de euros y que cuando se culmine va a dar trabajo a 250 benalmadenses, ¿no? Será mejor darle un sueldo a un ciudadano benalmadense que se encuentre en el paro para que pueda llevar un jornal digno a su casa durante las Navidades, o darle un bono para que compre en la tienda un cheque de 30 euros, 40 euros. Y se sienta útil por otra parte. Claro, efectivamente. Entonces, creo que es mejor, ¿no? Y además, no solo le estamos dando trabajo a quien no tiene, tratando de ayudar, sino que además al empresario le estamos dando una ayuda para que aguante, ¿no? Aquel que tenga más dificultades, ¿no? Con lo cual quiere decir que Benalmádena es bastante más sensible de lo que pueda ser Estepona en lo social, ¿no? Y dentro de esa sensibilidad, el plan de empleo está sirviendo precisamente para dar, digamos, dignidad a trabajadores que se han quedado descolgados, ¿no? Y que muchos de ellos en su vida habían estado parados y que se han encontrado en una situación de dificultad a consecuencia de la crisis que no se esperaban, trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Y qué hacemos si metemos a 125 trabajadores? Pues habrá que darle, porque darles un sueldo sin hacer nada, ellos son los primeros que quieren trabajar, ¿no? Y hemos aprovechado y estamos arreglando, pues estamos pintando, estamos arreglando balustradas, estamos barriendo, estamos ayudando en los colegios, estamos ayudando administrativamente en el ayuntamiento, dándole un sentido, ¿no? A ese salario que se le va a pagar a estos trabajadores y trabajadoras, ¿no? Pero creo que es una herramienta muy poderosa, un plan de empleo. Y creo que somos, y lo digo así, el único municipio de la provincia de Málaga que pone en marcha un plan de empleo con fondos propios. Porque es verdad que la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de empleo y muchos ayuntamientos se están acogiendo a ese plan de empleo. Pero nosotros tenemos no solo el plan de empleo de la Junta, sino además un plan de empleo con fondos propios. Y eso hay que ponerlo en valor, eso tienen que saber los vecinos. Evidentemente no hay para dar trabajo a 1.500 personas, porque como he dicho antes, tenemos la presidencia de una comunidad de vecinos, no podemos hacernos cargo de todos los gastos de la ciudad, pero ayudamos a 250 familias. Y 250 familias es un número considerable, ¿no? El paro en Benalmádena ha aumentado en 1.700 personas en condiciones normales, ¿no? Yo compruebo las cifras de este año con respecto al año pasado y es a la cifra que ha aumentado de paro, ¿no? Entonces vamos a ayudar la mayor parte que podamos. Y si además de poner en marcha un plan de empleo somos capaces de poner inversión y obra pública en la calle, pues posiblemente serán muchos más los vecinos que se puedan beneficiar de esa activación económica de la palanca productiva en Benalmádena, ¿no? Bueno, pues es el momento de que sean los espectadores quienes le pregunten al alcalde. La semana pasada teníamos a una persona, Verónica, y se nos quedaba una pregunta en el tintero y queremos escucharla y ver qué es lo que les quiere preguntar al alcalde. Quisiera conocer su definición de sostenibilidad. Yo sé que hace un año se ha votado la urgencia climática, que todos los partidos han apoyado esta moción, pero no veo en el pueblo que se esté dedicando el dinero suficiente para paliar a esta urgencia climática que habéis votado. Entonces quiero saber qué consideráis sostenible y qué tenéis pensado hacer. Vale, ahí está la pregunta. Vaya por delante que responda lo que responda, Verónica no se va a quedar satisfecha. Tranquila, ¿no? No se va a quedar porque tranquila. Ya la semana pasada creo que le respondía sus preguntas y luego he visto como en redes decía que no le había respondido y que no se daba por respondida, ¿no? Entonces, bueno, vaya por delante que lo que responda que no se va a sentir satisfecha. A ver, ¿qué es la sostenibilidad? La sostenibilidad es precisamente hacer una protección de los recursos hídricos y energéticos y además no contaminar para conservar el medio ambiente. Ese es mi concepto de sostenibilidad, ¿no? En Benalmádena protegemos los recursos hídricos y energéticos, por supuesto. A ver, estamos cambiando todas las lámparas incandescentes por lámparas LED. Eso está ocurriendo ya en muchos barrios de Benalmádena y en muchas calles y avenidas, ¿no? Ello supone dejar de emitir más de 600 toneladas de CO2 al año en Benalmádena, con lo cual ya no solo gastamos menos en electricidad, con lo cual protegemos los recursos hídricos, sino que además estamos ayudando a proteger el medio ambiente, ¿no? Esto es solo un ejemplo, ¿no? Y luego, los recursos hídricos. El agua es un bien preciado, ¿no? El agua no es infinita, llega un momento en el que se acaba, ¿no? Cuando nosotros alcanzamos la alcaldía en el año 2015, teníamos unas redes con unos años, con un envejecimiento, y casi el 30% del agua canalizada se perdía. Y no es una cifra alta, fijaros que parece una barbaridad, ¿no?
Yo siempre pongo de ejemplo Campillo, ¿no? Que pierde el 50% del agua canalizada, ¿no? Lo cual es una barbaridad. Mete 5.000 litros de agua en una tubería y solo llega a su destino 2.500, hablando de un bien preciado, ¿no? Hoy por hoy en Benalmádena se pierde en torno a un 16 o un 17% del agua canalizada. Hemos conseguido reducir la cifra en un 13%. Ahora además vamos a poner en marcha la obra que va a conectar el anillo de todas las conducciones de agua del municipio de Benalmádena, porque hoy por hoy resulta que el agua está garantizada en Arroyo de la Miel y Benalmádena Costa, porque si tenemos un problema de abastecimiento podemos comprar el agua a Cosol, pero el pueblo no. Benalmádena Pueblo tira agua de pozos, no tenemos garantizado el agua, si se agotan esos pozos no hay recurso hídrico en Benalmádena Pueblo. Ahora vamos a acometer una obra, una infraestructura para comunicar desde el depósito de agua del SP2, que es uno de los sectores que se encuentra en Carvajal aproximadamente, ¿no? Comunicar con el pueblo y para poder asegurar el abastecimiento de agua en caso de tener que comprar agua a Cosol a Benalmádena Pueblo. Pues son dos ejemplos de lo que es, digamos, la protección de los recursos hídricos y energéticos y además de conservar el medio ambiente. Pero te puedo dar más: el fomento del transporte público, la peatonalización de calles para evitar que los vehículos circulen por el centro de las ciudades. Pero es que la sostenibilidad no es solo que el ayuntamiento está haciendo cosas, es que los vecinos tenemos que ser sostenibles. Además, durante los últimos años, y de aquí quiero felicitar a la ciudadanía de Benalmádena, hemos sido uno de los municipios que más ha reciclado de plástico y de vidrio, ¿no? Y hemos recibido premios por ello, ¿no? Con lo cual, en Benalmádena sí hay una campaña de sensibilización, ¿no? En los colegios hacemos campañas de concienciación para los más pequeños relativas al medio ambiente, ¿no? Y estos son algunos de los ejemplos, ¿no?, que hacemos. Ahora, evidentemente, todo esto tiene que ser compatible con el crecimiento económico, y luego hay una cosa que hay que contar a los vecinos. Ya lo hablé en el último foro que estuve de Diario Sur, ¿no?, en el que hablamos de la sostenibilidad de las ciudades, ¿no? El ser sostenibles, el ser verde, este tipo de cosas cuestan económicamente, ¿no? Y luego hay una parte de los vecinos que prefieren bajadas de impuestos a que conservemos, por ejemplo, el medio ambiente, ¿no? Que todo esto hay que ponerlo en su justo equilibrio, ¿no? Y tendremos que tomar las medidas que la mayoría de los vecinos, porque representamos, no se nos puede olvidar a los vecinos, quieren, tratando de sensibilizar y concienciar y hacer pedagogía de lo que es la conservación del medio ambiente, y que además sea compatible con el crecimiento económico sin lastrarlo. O sea, la ecuación no es fácil, ¿no? Pero bueno, he tratado un poco de explicarla. Seguramente Verónica va a decir que como buen político no he sido capaz de responder a lo que ella preguntaba, ¿no? Bueno, pues yo espero que sí, que haya sido capaz en esta ocasión el alcalde de responder a Verónica. Ya saben que cualquier persona que quiera participar con nosotros lo puede hacer y preguntarle al alcalde lo que crea conveniente, como así lo ha hecho Verónica. Hablamos ahora del complejo de los Tres Pintores. Ya la semana pasada avanzábamos que habían empezado las reuniones para, bueno, pues darle una solución a este tema. En esta semana ha habido otra reunión. Bueno, ha habido otra reunión de esa mesa que tenemos técnica y política, y ya adelanto que la solución no es fácil, ¿no? De hecho, después de 3 reuniones y varias intervenciones que ha tenido nuestra Policía Local y Policía Nacional, así como Servicios Sociales y Sanitarios, el complejo Los Pintores, hemos llegado a la conclusión de que tenemos que, a través de una orden de actuación, a través de una orden, pedirle a la propiedad que actúe sobre los hoteles, ¿no? Porque nosotros no podemos entrar, no podemos olvidar que es una propiedad privada, ¿no? Y actuar, y esto lo voy a explicar así porque los vecinos y vecinas lo van a entender, especialmente los del entorno, ¿no? Tal y como proponía la oposición, que decía, no, es que el aspecto sanitario de los mismos ya de por sí hace que sea necesaria una intervención por parte del Ayuntamiento de Benalmádena, evidentemente previa solicitud a la propiedad y que la propiedad no quiera actuar, ¿vale? Pero es que si hacemos eso, si saneamos los hoteles, si los limpiamos, no podemos echar a los ocupas. A los ocupas no se le puede echar. La única razón de sacar a los ocupas, por decir que hay una razón para sacar a los moradores, es porque el edificio se encuentra en mal estado sanitario. Claro. Pero si lo limpiamos, si el edificio lo dejamos que no tiene problemas sanitarios, no podemos sacar a las personas. Además, la ley en eso es muy clara, hay que buscar unas alternativas habitacionales, ¿no? Que hoy por hoy es difícil. Si es difícil cuando hay un desahucio buscar acomodo para una familia, imaginaros para 20 personas que están viviendo ahí. No es nada fácil, ¿no? Entonces lo ideal es que sea la propia propiedad o la administración concursal quien se encargue. Y no digo por eludir el problema, ¿no? Pero que el problema tiene fácil solución. Y ahora con esa orden de ejecución que vamos a trasladar a la propiedad, lo que le vamos a pedir
es que limpien el entorno porque hay un problema sanitario, pero que una vez se limpie, yo estoy seguro, y así nos lo ha dicho la asesoría jurídica del ayuntamiento, el juzgado, el juez sobre el que recaiga el caso, no va a decretar, no va a sentenciar que haya que sacar de ahí a las personas. Si el edificio está limpio y las personas los mantienen, los podemos dejar ahí. Pero es que eso no es lo que quieren los vecinos del entorno, ¿me explico? Los vecinos del entorno lo que quieren es que tapiemos y que saquemos a la gente de ahí, ¿no? Claro. Porque se encuentra en mal estado y está sucio, ¿no? Pero no sé si he llegado a explicar cuál es la situación. No podemos sacar a nadie de un edificio. Quien tiene la potestad para sacar a un ocupa de una propiedad es el dueño, no la administración. O sea, si el dueño mañana pone una denuncia en el juzgado y dice, oye, yo quiero hacer uso de esta propiedad y tengo ocupas dentro, tendrá que ser el juzgado quien decrete cuando salen a la calle. Pero el ayuntamiento no puede llegar y decir, señores, o al juez pedirle que vamos a sacar a los ocupas a la calle. El ayuntamiento no puede hacer eso. Y si no puede hacer eso, la otra vía, que era la que proponía la oposición, no, vamos a hacerlo por razones sanitarias. Una vez limpiemos, ya no hay motivo para sacarlo, ¿no? Por eso digo que tenemos que actuar de forma sabiendo bien, dando los pasos en firme, ¿no? Buscando una solución social al problema, a la vez que somos capaces de limpiar, ¿no? Lo que hay de adecentar sanitariamente lo que es el entorno, ¿no? Y podemos llegar a los propietarios, ¿estamos hablando con los propietarios o no? Bueno, en condiciones normales sería fácil hablar con los propietarios si estuvieran identificados, ¿no? Pero hablamos de que está en un concurso de acreedores, que además... ¿Y están desaparecidos? Están desaparecidos, sí, están desaparecidos, y entonces hay un administrador concursal que lo que quiere, además, no sé si conocen ustedes, hay un fondo de inversión que es muy conocido, un fondo buitre, Blackstone, son los propietarios ahora mismo de... Entonces, Blackstone tiene la propiedad, o el derecho de propiedad, porque la propiedad ni siquiera la tienen el derecho de propiedad, pero existe además un administrador concursal que tiene en todo el inmovilizado de la empresa que pidió la administración concursal esta propiedad. Es una... complicado. Un mare magnum judicial, digamos legal, donde hay empresas interpuestas, donde hay ponencias de capitales y donde existen hasta contratos de alquiler entre terceros que ni conocemos, ¿no? Entonces, esto complica mucho la situación, ¿no? Claro, pues. De hecho, esta misma semana han llamado a la alcaldía, porque siempre llaman, ¿no?, algún que otro empresario o inversor interesado en comprar los hoteles, y es que no sé con quién ponerlos en contacto, porque tenemos ese problema, ¿no? Pues esa sería la solución. Claro, evidentemente, sí. Más que queremos nosotros que haya una solución, claro, pero no es fácil. Pero no se puede encontrar a los A ver, esto pertenecía a la cadena Suma quiebra, pide el concurso a acreedores, pone una entidad concursal, y justo cuando llega según lo que tenemos recogido en los hechos, ¿no?, 4 o 5 días antes de nombrar la entidad concursal, los propietarios que ya habían pedido el concurso lo que hacen es alquilar a un tercero la propiedad por 20 años. Entonces, claro, cuando llega la entidad concursal, quiere hacer uso de lo que es la propiedad, y resulta que la propiedad está en manos de un tercero que además ha alquilado de buena fe, que yo no me lo creo, que esto ha sido esto se llama un delito, ¿no?, fiscal, que se llama ponencia de capitales, ¿no?, que es poner las propiedades a nombre de otros, de terceros, pues para que sea difícil, ¿no? Y en todo esto, además, la administración concursal tiene que rendir cuenta a quien ha comprado toda la masa patrimonial ahora mismo, que es el fondo de inversión Blackstone, ¿no? Con lo cual, un entramado que esto es un entramado societario bastante complicado, ¿no? Entonces, cuando viene alguien a comprar, ¿con quién le pongo en contacto? Con la administración concursal, con el fondo de inversión. Si le pongo en contacto con el fondo de inversión que no tiene la propiedad, tiene un derecho de propiedad, o lo pongo en contacto con la administración concursal, va a decir sí, pero yo tengo unos hoteles que están alquilados por 20 años y que ahora mismo no te puedo dar, con lo cual hace que cualquier inversor huya, ¿no? Cuando la operación no está clara, los inversores no se arriesgan. El dinero es cobarde en este tipo de situaciones, ¿no? Está claro. Pues hablemos de algo más fácil, alcalde, de cómo va el aparcamiento de las moriscas, cómo va la situación, que eso seguro que sí lo sabemos. Sí, esto, además lo explicaba el otro día, ya por fin hemos dado un paso de gigante, ¿no? Porque eso era una parcela municipal, una parcela de equipamiento, ¿no?, donde ya hace unos 3 años planificamos la construcción de un aparcamiento público, ¿no?, mitad en propiedad, mitad en rotación, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando hicimos ya las catas en el suelo para sacar el proyecto, el estudio geotécnico, ¿no?, que permitiera
redactar un proyecto técnico, pues resulta que los vecinos, muchos de ellos pusieron el grito en el cielo, ¿no? Eso es algo muy común que está ocurriendo en Benalmádena, ¿no? Quizás porque durante los últimos años no se ha movido nada, durante las últimas 2 décadas, ¿no? Y ahora cuando empiezan a moverse las cosas, pues oye, yo tenía una explanada delante de mi casa y ahora me vas a plantar un edificio de aparcamientos, ¿no? Claro. O yo tenía una zona verde que yo no sabía que era equipamiento y ahora me vas a montar un punto limpio, ¿no? O una estación de ITV, ¿no? Y los vecinos pues montan en cólera, se organizan y al final pues casi que tumban cualquier tipo de proyecto de inversión importante para la ciudad, ¿no? Y esto está costando moverlo, ¿no? Nos pasó, como he dicho antes, con el punto limpio, ¿no? Que era una parcela de equipamiento y la gente confundió el punto limpio con un vertedero o con una planta de transferencia, ¿no? Nos pasó también con la estación de ITV. Benalmádena podía tener hoy una estación de ITV y no se tuvo porque había vecinos que decían que en su barrio no, con lo cual la estación de ITV se fue a Mijas y ahora cuando tenemos que pasar la ITV nos tenemos que ir a Mijas, cuando podía estar en Benalmádena además generando empleo, ¿no? Eso suele ocurrir, que queremos instalaciones pero no en nuestra casa, claro, entonces, en la puerta de la casa. Con esto ha ocurrido con el aparcamiento, ha ocurrido lo mismo, lo teníamos todo para empezar ya y de buena primera tuvimos este. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos hecho un estudio de detalle. ¿Qué es un estudio de detalle, ¿no? Un estudio de detalle es, si tenemos una zona urbanística, se hace un estudio real de lo que va a ir, a ir ahí, ¿no? Se hace una aprobación inicial en pleno, se abre un periodo de alegaciones, los vecinos alegan, se responden las alegaciones y se hace una aprobación definitiva, ¿no? Y se trata de buscar un consenso, ¿no? Bueno, pues esto se empezó lo que es el estudio de detalle, la aprobación inicial, hace año y medio o hace 2 años, no recuerdo bien, ¿no? Y es verdad que había un grupo de vecinos que estaban en contra. Primero hubo que bajar una de las plantas en el edificio, con lo cual son menos plazas de aparcamiento. Luego, la parte de arriba había una plaza con un kiosco, hubo que quitar el kiosco. En definitiva, ha habido que ir adaptando ese estudio de detalle pues, para que sean menos los vecinos que tienen algún tipo de queja respecto a la inversión, ¿no? Finalmente, van a ser solo un grupo de vecinos muy reducido los que no están de acuerdo con el proyecto, pero bueno, se le ha respondido en las alegaciones y ahí ya sí respondemos con total rotundidad de que es discrecionalidad del ayuntamiento decidir qué quiere hacer en sus parcelas, aunque haya algún vecino en contra, ¿no? Pero siempre es mejor tener un grupo reducido de vecinos en contra que no a todo el barrio, ¿no? Con lo cual, lo que se ha hecho en este pleno es aprobar el estudio de detalle definitivo de lo que va a ir, digamos, la descripción real de cuál va a ser la inversión que se va a construir en esa infraestructura, ¿no? en ese espacio, ¿no? Y ya lo tenemos, que es el aparcamiento de 298 plazas, ¿no? Y a partir de aquí, lo siguiente será encargar la redacción de un proyecto técnico adaptado a ese estudio de detalle y salir a licitar, y es algo que tendremos que estudiar estos días, si será de ejecución propia, con fondos propios del ayuntamiento, si la explotación será por parte del ayuntamiento o si entraremos en un modelo de colaboración público-privada donde se dé una concesión y un tercero lo construya y luego el ayuntamiento lo explote. Hay diversas fórmulas, ¿no? Y eso fue... pero este es otro debate, ¿no? Lo que aprobamos en pleno fue la aprobación del estudio de detalle, ¿no? Y habrá que ver en sucesivas reuniones cómo queremos que sea la gestión y la explotación de ese aparcamiento, ¿no? ¿Y tenemos fecha para todo esto o iremos lento? Bueno, va a depender de qué tipo de explotación. Lo que se decida. A ver, si decidimos hacerlo con fondos propios, hablamos de una inversión de 7 millones de euros. 7 millones de euros hoy por hoy no tiene el Ayuntamiento de Benalmádena, y no lo tiene porque hace poco hemos movilizado todos los recursos, 25 millones de euros para obras, más otros 5 millones para pagar a proveedores, más lo que tenemos comprometido de los suplementos de crédito anteriores. Esto no da para más, ¿no? Entonces, de aquí a que volvamos a tener otra vez un poquito de músculo económico, pueden pasar 2 o 3 años, ¿no? Y digo esto porque si la economía hubiera ido bien, posiblemente el Ayuntamiento de Benalmádena hubiera sido capaz de generar más riqueza, ¿no? Pero es verdad que esta situación de crisis también le viene al Ayuntamiento porque recaudamos menos en impuestos, la gente aplaza sus deudas, entonces son menos los ingresos que recibe el Ayuntamiento, ¿no? Y luego los recursos que teníamos en el remanente, la mayor parte de ahorro lo estamos destinando a mover la economía a través de planes de empleo, ayuda a autónomos, equipamiento, inversiones, con lo cual esos 7 millones de euros que cuesta hoy por hoy el parking, el Ayuntamiento de Benalmádena no puede hacerlo ahora mismo, ¿no? ¿Cuál puede ser la opción, ¿no?, para avanzar? Pues ponernos en manos de un tercero, ¿no? Hacer una concesión administrativa por 50 años, se le da unos condicionantes a ese tercero lo construye y lo explota, ¿no? Esto es una figura que ya se hace en el club de hielo, por ejemplo, o que se hace en el club de raqueta, ¿no? O que se hace, por ejemplo, en Málaga con muchos de los aparcamientos públicos que hay, ¿no? O en Fuengirola, ¿no? No es la gestión del ayuntamiento
la que lleva adelante el aparcamiento, ¿no? Son empresas que construyen, que lo explotan y que evidentemente pues se llevan los beneficios a cambio de dar un servicio a la ciudad, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos hacer? Pues imponer los precios públicos, ¿no? Oye, yo saco concesión esta construcción, el que venga no puede cobrar más de 1 euro por hora o más de 1 euro al día, y a partir de ahí pues hay una concurrencia pública, las empresas se presentan y tal, ¿no? Me hizo gracia que en el Pleno la oposición, además la oposición tenemos a Ciudadanos, Partido Popular y Vox, que son 3 partidos, bueno, quizás Ciudadanos no, pero en definitiva le llaman las derechas, ¿no? Decía algo así como, oye, yo lo apoyamos y tal, pero queremos que la construcción sea municipal y que la explotación sea municipal. Y además lo argumentaban en que era una infraestructura estratégica, ¿no? Y al igual que dijo Ciudadanos, dijo el Partido Popular y dijo Vox, ¿no? Y yo no me pude callar, ¿no? Porque me hacía gracia, ¿no? Digo, hombre, claro, la infraestructura estratégica entendéis que tienen que ser de gestión pública, ¿verdad? Digo, pero lo que no entiendo es por qué concertáis hospitales, por qué concertáis colegios y por qué las viviendas públicas de Madrid las vendéis un fondo buitre. Quizás es que ese tipo de infraestructuras no son estratégicas, ¿no? Lo estratégico es los aparcamientos, no los colegios, los hospitales, pero así la derecha tiene una capacidad de mimetizarse en función de cada momento, ¿no? Que a veces llama mucho la atención, ¿no? Y no me pude aguantar en pleno a la hora de decírselo, ¿no? Por cierto, ya que hablamos del Pleno y que abordaba antes el alcalde el tema del pago a proveedores, también se ha aprobado en este Pleno de esta semana un crédito para pago a proveedores. Sí, evidentemente, hablamos de facturas y hablamos de contratos que están en situación de emergencia y que por lo tal no existen partidas presupuestarias, ¿no? Para hacer frente a esas obligaciones, y muchos de ellos son trabajos que se han realizado de ejercicios anteriores, ¿no? Y que hay que pagar, ¿no? Entonces, pues es un acto de mero trámite, ¿no? Tenemos los recursos económicos, había facturas que no tenían consignación presupuestaria, las traemos y preparamos el pago y las pagamos, ¿no? Previa a eso hay que levantar un reparo, ¿no? Hay que levantar un reparo, una responsabilidad que asume el alcalde, ¿no? Porque muchas de estas facturas, además lo expliqué en el Pleno, no tienen contrato. O no tienen contrato, o tienen un defecto administrativo en la ejecución de esos trabajos, ¿no? Claro, la intervención es muy rigurosa, ¿no? Y te dice, a lo mejor, y puse el ejemplo de la ayuda a domicilio, ¿no? Oye, la ayuda a domicilio, el trabajo se ha realizado, sí, pero que esto no tiene contrato, esto no se debería de poder pagar, ¿no? Pero, ¿qué hago? ¿Me voy a mi casa a dormir con la intranquilidad de saber que...? Porque lo cómodo para un alcalde es decir, pues que no se pague, si no hay contrato, que no se pague. No damos el servicio, claro, no pagamos a los trabajadores. Por eso al final los alcaldes tenemos una responsabilidad, porque al final es el patrimonio del alcalde el que se pone al frente para asumir esa responsabilidad, ¿no? Y quizás las cosas no se han hecho bien en la administración, por diversas razones, no quiero entrar en detalles, ¿no? Pero al final una responsabilidad, ¿no? Y lo expliqué, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que ser alcalde es muy fácil tomar decisiones de este tipo, asumir responsabilidades donde está en juego a veces el patrimonio de uno. Pero es que era o hacerlo o devolver las facturas, y evidentemente no me quedaba tranquilo sabiendo que muchas de estas empresas no iban a cobrar. Por lo tanto he levantado todos esos reparos, se llevó a pleno, tenemos el dinero y lo vamos a pagar. Y digo esto porque Vox creo que votó en contra de pagar a todos los proveedores, porque decía que en una factura donde no hay contrato, que no se le debe pagar al proveedor, ¿no? Entonces yo entiendo que si Vox alguna vez alcanza la alcaldía, este tipo de facturas pues las devolverá y muchos de estos servicios no se realizarán, ¿no? Fue más o menos lo que quería entender, por eso tuve que hacer esta explicación, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que los proveedores pueden estar tranquilos, sí, que se ha solucionado. Sí, evidentemente. Van a cobrar durante las próximas semanas pues todo aquello que quedaba, y evidentemente seguiremos levantando reparos y haciendo frente a aquellas obligaciones que tengamos en tanto en cuanto no exista un contrato, ¿no? Bueno, pues con esta buena noticia para los proveedores, alcalde, hemos llegado al final del programa, que nos ponemos a hablar y se nos va el tiempo, Bueno, eso es algo bueno, ¿verdad? Bueno. Porque hace ver que hay respuesta para todo. Alcalde, gracias por estar con nosotros en esta semana lluviosa que también estamos teniendo en estos últimos días, y la semana que viene seguiremos hablando de Benalmádena, y ya saben todos ustedes que si quieren hacerle una pregunta al alcalde, que nuestras puertas están abiertas y el alcalde también responde a todas las preguntas que ustedes quieran, porque esta televisión está abierta para todos ustedes.
ustedes. Muchas gracias, Víctor Nava, por estar con nosotros. Muchas gracias, Ana, a vosotros. Y a ustedes ya lo saben, la próxima semana volvemos a estar aquí con todos ustedes el próximo sábado para seguir hablando de Benalmádena. Que sean muy felices. Hasta la semana que viene. Buenas noches.